bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, hermano. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama cruzando hacia un servicio real. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que servimos a Dios porque queremos agradarle y queremos hacer las cosas como creemos nosotros que es como se deben de hacer. Y bueno, la verdad es que hay dos maneras de servirle, la incorrecta y la correcta. En la orilla, desde lejitos, o al lado de Jesús, entrándole a lo que Él le entra. A veces, como les digo, la correcta, pues obviamente es estar donde Jesús quiere que yo esté, no estar en otro lado. Y a veces Jesús se va a cierto lugar, ¿verdad? Y uno dice, pues está difícil que yo vaya para allá también, ¿verdad? Y entonces empezamos a decir, no, pues mejor le sirvo de otra manera, mejor soy bueno, ahí le ayudo a alguien, ahí lavo los baños. Y lavar los baños aquí, pues no es lavar los baños es servir a Dios. Si usted lava los baños en alguna otra parte, pues será un servicio, un trabajo que hace. Pero cuando usted hace algo para Dios, es una bendición poder servirle. Pero la pregunta debe de ser siempre, ¿será que Dios quiere que le sirva en lo que le sirvo? ¿O es lo que yo quiero servir? A donde Él va, yo voy. Donde Él me ha llamado a estar es donde estoy. Y eso tiene que a veces venirse a nuestra mente si nosotros queremos servir a Dios realmente. Por eso se llama cruzando hacia un servicio real. A veces tenemos que cruzar situaciones. Y para ello le pido que abra su Biblia en Marcos 4. Vamos a leer desde el 35 al 41. Y si gusta ponerse de pie para leerlo junto con nosotros. Dice Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Jesús invitando a sus discípulos en la noche a navegar y a cruzar un mar. Y dice que despidió la multitud, le tomaron como estaba, así en la barca, vámonos en ese momento. Y dice que había con él también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, un viento tan tremendo que hacía unas olas que metían el agua en la barca y casi se anegaba, se estaba hundiendo la barca. Y dice que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. No quiere decir que Jesús tiene el sueño pesado, sino que a mí más bien se me hace que estaba bien cansado. Él se levantaba muy temprano a orar y se acostaba a veces muy tarde trabajando. Entonces iba a aprovechar el viaje y estaba descansando, a pesar de las olas, estaba durmiendo. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En ese momento, como un espejo el agua, ¿no? Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces dice que temieron con gran temor. Pero ya no temieron al viento, a la barca que se hundía, a las aguas que estaban entrando, sino que temieron lo que vieron y entendieron que había algo tremendo ahí y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de cantarte, Señor, de tener hoy gente que nos visita, de estar aquí todos nosotros, Señor. También te pedimos que uses este mensaje y a través de él edifiques vidas.
aquí y lejos de aquí, donde quiera que se escuche este mensaje, que no sea un mensaje mío, sino que sea el mensaje de tu Espíritu Santo a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Cruzar con Jesús a veces es lo que nosotros deseamos con toda nuestra alma, pero tenemos que entender que no siempre va a ser lo más hermoso, en el sentido de que lo que esperas va a ser divertido, va a ser estar con Él, va a ser gozar de una experiencia preciosa de estar con Él, de siempre ver milagros, de siempre ver cosas, situaciones que me hagan sentirme en el cielo. A veces voy a tener situaciones que me hacen sentir preocupado. A veces voy a enfrentar cosas que yo quisiera cambiar. Pero si yo estoy siguiendo a Jesús, y es donde Jesús me dice que tengo que estar, aunque sea emocionante, aunque sea arriesgado, tengo que ir a donde Jesús me dice que vaya. ¿A qué fueron al otro lado? Los propósitos de Jesús tenemos que entender que no siempre son los que nosotros esperamos. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo le haces tú para tener esa iglesia? Porque ha crecido, a lo mejor no ha crecido a la velocidad que quisiéramos, pero ahí va. Y hemos batallado y a veces pasan cosas y situaciones, pero ahí vamos. Y mi respuesta es muy sencilla. No sé. Si yo fuera tan inteligente que yo tuviera un plan como algunos hacen, siervos de Dios tremendos que tienen su plan, hacen su planeación y todo eso. Sí trato de planear, pero casi siempre el Señor me sorprende y me dice, vamos a hacerlo así. Y hacemos lo que Dios quiere, ¿no? Y bueno, creo que lo que está pasando es que el Señor nos está llevando donde Él quiere llevarnos. No quiero que sea un esfuerzo humano, pero sí quiero que sea la voluntad de Dios siempre. ¿A qué fueron al otro lado? Pues ellos no sabían, Jesús lo sabía. Y Jesús seguramente entendía que iba a haber una tempestad. Tan lo entendió que se durmió tranquilo. A lo mejor le molestaba alguna salpicada de agua y todo eso, y simplemente se volteaba o se secaba y seguía aprovechando el tiempo, ¿no? Dormir también se necesita. Y entonces, cuando entendemos los propósitos de Jesús, a veces lo mayor que podremos entender es que no lo entendemos ni lo entenderemos. A lo mejor después lo entendemos o a lo mejor nunca, pero cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de cosas que Dios tenía planeado. Entonces, si quieres servir a Dios entendiendo todo, eso es muy orgulloso, no podrás hacerlo, tienes que dejar que Dios te guíe. Y cuando los propósitos de Jesús te llevan al servicio, tienen que ver con cosas grandes, eso sí tienes que entenderlo. Cuando menos saber que si Dios te está llamando a un lugar y vas a ir, aunque no entiendas y aunque te parezca que no están las cosas saliendo como tú quisieras, pero es ahí donde tú tienes la seguridad que Dios te llevó, va a ser grande. No sabemos cómo ni cuándo, pero va a ser grande porque Dios es grande y los propósitos de Dios son grandes, aunque a veces no lo entendamos. Dejó una multitud en la orilla para a altas horas de la noche embarcarse con un grupo de discípulos que estaban en una escuela para ir hacia el otro lado. Y la historia sigue diciendo en Marcos capítulo 5 que vinieron al otro lado del mar, dice el versículo 1, a la región de los Gadarenos. Era Gadara, por eso el que nació ahí, pues era gadareno. Alguien dice, y ese cuate que está ahí loco, medio tirado en la calle, es un gadareno, así decían, ¿verdad? Pero no quiere decir que están mal, quiere decir que era de ahí, de Gadara. Y dice que en esa región estaban los gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, de los panteones, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado
con grillos, o sea, con esas brazaletes de fierro, ¿no?, que se le ponen pegado a las cadenas. Y dice que despedazaba los grillos y las cadenas y eran desmenuzados y nadie le podía dominar. El versículo 9 dice que le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba hablando con espíritus inmundos que estaban poseyendo a aquel hombre y lo tenían en una situación muy mala, ¿verdad? No es el tema de hoy. Pero este hombre fue liberado de espíritus inmundos cuando el Señor Jesús le dijo a aquella multitud también de espíritus, legión decía, salgan de los puercos, y les permitió de alguna manera irse a meter en unos cerdos que estaban ahí pastando o apacentando. Y entonces aquellos cerdos se volvieron locos y prefirieron, de alguna manera los cerdos fueron y se precipitaron en un acantilado y se murieron. El versículo 15 dice que después vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, una persona que estaba totalmente sucia, desnuda, herida. Dice que estaba sentado, vestido, en su juicio cabal, o sea, era consciente, estaba completamente vestido y tuvieron miedo, ¿verdad? Primero los discípulos temían el mar, después temieron a Jesús cuando hizo algo. Después estas personas que no eran discípulos, eran testigos de la región, tuvieron miedo de Jesús y lo que hizo. Y les contaron los que lo habían visto, que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús: ¿qué le rogarías tú? Ellos le dijeron: Jesús, vete de aquí, sal de nuestros contornos. Al entrar en la barca, Jesús, para irse, obviamente esta persona que había sido totalmente restaurada, quería irse con Jesús y dice que le rogaba que le dejase estar con él, que le dejase ir con él. Pero no era el tiempo de esta persona de estar con Jesús. Y entonces Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que esta persona se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Puede repetir el nombre de donde comenzó a publicar? Decápolis, ¿verdad? Grábese eso. Y en Decápolis publicaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban de lo que había pasado en la vida de él. ¿Cuántas veces Jesús ha venido a ti? ¿Y cuántas veces te ha mostrado su poder y su gloria? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos querido estar con Jesús? ¿Cuántas veces ha sido el tiempo de estar con Él y lo hemos perdido? ¿O cuántas veces le hemos rechazado sin saber? Porque no queremos hacer lo que Él nos manda hacer. O no queremos recibir algún cambio en nuestras vidas. Aquellas personas que eran testigos de lo que había pasado con aquel endemoniado y cómo el Señor había cambiado su vida, cómo el Señor le había dado propósito, cómo el Señor lo había rescatado de andar entre los muertos, entre los sepulcros, desnudo, herido y sin propósito, a ser una persona totalmente cabal, a ser una persona útil, a poderse reintegrar en una sociedad necesitada. Pero aquella sociedad dijo: no queremos nada con este Jesús, queremos que se vaya. ¿Por qué? Imagínate si eso hizo con el loco endemoniado del cementerio. ¿Qué puede hacer en mi vida Jesús? Y la respuesta es: no puede hacer nada Jesús en tu vida si tú no lo dejas, si tú lo rechazas. Porque aunque Él es el Rey
Él es el rey del universo y Él es el dueño de todo lo que hay. Él respeta cuando tú le dices no. Y no se lo permitieron. Y teniendo la oportunidad de su vida, de su eternidad, de cambiar totalmente la vida de ellos, le pidieron que se vaya de nuestros contornos, que se aleje de Gadara y que ya no estuviese más ahí. Dice el versículo 21 que Jesús pasó otra vez en la barca a la otra orilla. Y se reunió alrededor de él otra vez una gran multitud y él estaba junto al mar. Toda esa multitud no sabe qué pasó en la noche, no sabe qué sucedió en ese viaje de Jesús de ida y vuelta, porque no siguieron a Jesús. Las otras barcas no dice que llegaron a la orilla con Jesús, quién sabe qué pasó en la tempestad, tal vez se decidieron a regresar cuando vieron el mar embravecido. Y es que a veces seguir a Jesús no es como nosotros esperamos. Seguir a Jesús a veces nos implica el esforzarnos, el creer en Él, y siempre habrá que tener un grado de fe en el cual tengamos nosotros que echarle ganas y creerle. Si no, nunca jamás vas a conocer al Jesús de las noches largas, de las tempestades, y el que está contigo en todo momento. Algunos querían seguir a Jesús, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. No estaban con Él. Otros no calificaban para estar con Él. Habla la Biblia de uno que era escriba y que estaba muy cómodo. A veces nosotros estamos muy cómodos para estar con Jesús. Pero a veces tienes que elegir entre estar cómodo y servir de verdad, cruzar hacia el otro lado, hacia un servicio real. Había también un discípulo muy ocupado, que tenía cosas muy buenas que hacer y que tenía que cumplir con responsabilidades que aparentemente era lo que era correcto, y digo entre comillas, porque lo correcto siempre es lo que Dios quiere, no lo que tú creas que es correcto. Y dice Mateo 8, 18, que cuando Jesús estaba rodeado de mucha gente, en esa multitud, mandó pasar al otro lado y vino un escriba, fíjate bien, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y como para que Jesús de una vez se diera por entendido de cómo iba a estar la cosa, le dice: las zorras tienen guaridas y las aves tienen un nido donde puedan estar. Pero yo, el Hijo del Hombre, el que tú quieres seguir, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Anda buscando cabezales en medio de un barco. Usted sabe lo que es un cabezal, todo duro ahí para amarrar. Y dice que ahí se dormía, porque no tenía dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No sabemos si estaba enfermo su papá o si ya estaba atendido, pero Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque él no era simplemente un escriba cómodo. Él era una persona muy ocupada, pero era un discípulo de Jesús. Y un discípulo necesita disciplinarse. Y a él sí le dijo: sígueme. Porque cuando estamos con Jesús debemos de creer. Y es por fe el servirle. Para poder servirle tenemos que tener fe. Por ejemplo, a Jesús mismo le proveía algo que no esperábamos, de dónde pudiera él tener recursos para su ministerio. Pero a Jesús no le faltaba qué comer. Pero no dice que siempre estaba multiplicando la comida. Por ejemplo, Dios le proveía de los mismos conquistadores romanos. ¿Y sabe qué utilizaba? En esta provisión de fe no física,
utilizaba a las personas que menos te imaginas, a las mujeres que creían en él. Dice Lucas capítulo 8, versículo 2, porque a veces nosotros tenemos que servir a Dios y no sabemos de dónde vamos a sacar dinero, no sabemos de dónde vamos a sacar recursos, no sabemos si habrá chance en el trabajo, no sabemos si... Y estamos poniendo pretextos antes de creer que Jesús me va a proveer todo lo que necesito. Y dice que algunas mujeres, versículo 2 del capítulo 8 de Lucas, habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, si no sabe quién es Juana, es la mujer de Chuza. Pues ahí dice, ¿no? O sea, ¿y quién era Chuza? Era intendente de Herodes y de Susana. Susana también. Y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea que eran mujeres que tenían lana, porque sus maridos tenían lana. Y dice que de ahí le servían a Jesús. Juntándose, dice, versículo 4, una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, y Jesús les empezaba a hablar por parábolas, y así servía a Jesús. Él no se andaba preocupando por qué iban a comer, qué iban a vestir, qué iban a hacer, sino que simplemente se preocupaba por una sola cosa: sirve a Dios donde Él quiere que le sirvas. Y ese es un buen consejo. A veces buscamos trabajo y cuando tenemos trabajo no tenemos tiempo. A veces buscamos dinero y cuando tenemos dinero no sabemos qué hacer con él. Pero cuando buscas a Dios, tú vas a tener el trabajo que necesitas tener, el dinero que necesitas tener, el tiempo que necesitas tener, porque Dios quiere que le sirvas. Si te enfocas en el servicio, Dios te va a bendecir. Este día, dice, Jesús tuvo que predicar en una barca. Y al anochecer fue cuando le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿A dónde? Al otro lado. Ahí va una garantía de la palabra misma de Jesús. Cuando el Señor te dice crucemos al otro lado, es porque vas a llegar al otro lado. Si el Señor no te dice crucemos al otro lado y tú te vas, a lo mejor te ahogas en el camino. Pero si Él te lo dice, van a llegar. Porque cuando Jesús dice crucemos al otro lado, cuando menos sabes que vamos a llegar. Mateo nos dice que aparentemente había gente muy calificada, un maestro de la ley, que decía: te seguiré a donde quiera que vayas, pero que no estaba atento a que no iba a llegar a los mejores hoteles, 5 estrellas, sino que a veces tendría que batallar. Y como Jesús no quería batallar con él, pues de una vez le dice cómo está la cosa. Fíjate que no va a estar muy cómodo. Otro discípulo que quería arreglar unos asuntos antes de emprender el viaje, y a ambos les dijo Jesús: no es muy cómodo y tienes que dejar cosas. No es un viaje cómodo. Para este viaje necesitas fe, necesitas incomodarte, necesitas dejar cosas que quieres, necesitas saber que va a haber tal vez debilidades, temores, dudas de ti mismo que vas a enfrentar. Y como quiera, a Jesús les decía a algunos: sígueme. ¿Y sabes qué sigue diciendo Jesús? Hoy te dice: sígueme. Pero para eso necesitas, punto número 1, ser un discípulo de Jesucristo. Si no, no te lo dice. Estar dispuesto a ser disciplinado, estar dispuesto a querer seguir a Jesús en disciplina. No es para todos. En la orilla hay multitudes que se quedan ahí viendo cómo se va Jesús en la barca. Otros quieren ir, se van en su barca, pero se regresan cuando ven la tempestad. No es para todos. Pero el que se sube con Jesús y al que Jesús le dijo: sígueme, ese va a llegar. Ser un discípulo de Cristo, a lo mejor estás en proceso, pero si ya lo eres, te quiero decir, es seguir a Jesucristo en su llamado. Deja tu vida. ¿Cómo es tu vida? Mi vida es un éxito. Mi vida es un fracaso. No importa quién eres. Déjala. Si quieres seguir a Jesús, deja lo que te hace sentir bien. Deja tus metas en los pies de Jesús.
las metas de tu familia, los reconocimientos que tú quisieras tener, lo que te da la alegría, tu posición, tus logros. Porque en su tiempo Jesús te dice, sígueme ahora. Y cuando Jesús te dice, sígueme ahora, empieza a trabajar en eso. Deja la multitud. ¿Qué multitud? Multitud de gente que se va a quedar en la orilla, multitud de cosas que tienes que hacer, multitud de comodidades que te batallas para... Y acepta riesgos. Tienes que estar listo para ese momento. Sígueme para llegar a donde nadie ha llegado, para que Jesús llegue a las personas que nadie ha hablado, y sígueme para que tú conozcas tu misma debilidad y te conozcas tu fortaleza. Sígueme, dice Jesús, para que conozcas a tu enemigo. Sígueme, dice Jesús, para que me conozcas a mí en acción. Sígueme, dice Jesús, para conocer lo que es realmente ser un siervo. Y sígueme, dice Jesús, para que conozcas las profundidades de Dios, que en el profundo mar, en el centro donde está más hondo, ahí es donde vas a entender quién es Dios. Y nunca los de la orilla van a poder ver. Hay multitudes en la orilla y ahí se van a quedar en la orilla y se enfrentaron al mensaje de Jesús, y habrá multitudes en la otra orilla que van a decirle a Jesús, no te quiero, vete de aquí. Pero eso no es para la multitud, eso es para las personas que están dispuestas a seguir a Jesús, a viajar con Jesús, no importa que sea en medio de la noche, y quieren ser buscadores de Dios. Es necesario aceptar ser discípulo de Dios. Por eso eres discípulo de Dios. Sé discípulo, sé disciplinado. Discípulo, la raíz de la palabra es disciplina. Es entender que Dios nos ha llamado a un ejército donde no podemos estar en shorts floreados con mis lentes y mi limonada, porque es un ejército listo y preparado. Tengo que ser buscador de Dios. Dios busca gente que quiera estar dispuesta siempre, aunque no esté cómoda. Porque un día nos pueden ordenarnos a embarcarnos en la noche y no vamos a decir, no, Señor, estoy muy desvelado, ahorita yo tengo que dormir. Cuando no duermo mi siesta me pongo muy necio. Porque la vocación, cuando tú tienes vocación de algo, puede ser muy bonito, pero cuando tú tienes un llamado, eso nada más los llamados lo entienden, y es a servir a Dios. Dios te va a dar a ti la capacidad de entenderlo, pero tienes que ser discípulo, buscador de Dios. Dejarte llevar por Dios, estar dispuesto a incomodarte por Dios, dispuestos a cruzar al otro lado donde está el servicio real. Y no quedarte sirviendo a Dios donde tú quieres servirle, porque no quieres estar donde Dios quiere que estés, y buscas pretextos diciendo, es que yo leo la Biblia, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago cosas buenas, es que yo ayudé a la viejita de la esquina. Y empiezas a decir una bola de cosas que Dios no te mandó a hacer, pero que son muy buenas. Y de buenas intenciones dicen que está pavimentado el camino hacia el infierno. No sé, yo nunca he ido para allá, gracias a Dios. Ni me interesa. Pero la buena intención no sirve, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Déjate llevar por Dios y despójate tranquilamente sin oponer resistencia. A veces piensan muchos que el pastor va a ir a su casa a decirle, tienes que dejar esto y esto y esto y esto. No, tú tienes que dejarlo solo. El pastor te dice, esta es la opción que tienes, o puedes quedarte cómodo. Pero ya diciéndote el pastor eso, ya no es problema del pastor. Ahora es tu responsabilidad. Y te lo digo con mucho amor, porque Dios te ama. Y yo tengo que amarte. Yo te amo. Ay, qué hipócrita, el pastor ni me conoce. No, Dios te ama. Y yo soy siervo de Dios. Pero tú tienes que despojarte de lo que Dios quiere que te despojes y ser una persona libre para servirle. Que pueda dar el amor de Dios, no el amor de uno. Pero ama con el amor de Dios. La misión de Dios tiene que ver con amor. El amor no es como nosotros pensamos. El amor es sufrido. El amor es sacrificarse. El amor es dar.
Jesús estuvo dando su vida, dando todo, hasta que dio salvación a todos. Y nos pide como respuesta a nosotros que cuando nosotros queremos servirle a Él, tenemos que hacerlo como Jesús lo hace. A veces nos toca como Abraham. En Génesis capítulo 12 dice que se le ordenó dejar su tierra y su parentela y tuvo que salir de la casa de su padre e irse a una tierra que yo te mostraré, que nunca has visto y tampoco te dice cómo va a estar. Pero lo que dice Hebreos 11:8 es que él obedeció sin saber a dónde iba, porque esa tierra después la iba a recibir como heredad, ¿no? Y estar al servicio de Jesús significa estar decidido a partir. O sea, número 2, primero, ser discípulo. Tiene que decidir usted ser discípulo. Nadie lo puede decidir por usted, si no, no vale. Número 2, unirnos a la misión de Dios, que tú quieras unirte. Dios no te da el weather. He's not a weather bunny. No es la muchacha del tiempo. El Señor no te dice cómo va a estar la cosa, ni le interesa. Lo que le interesa es gente que quiera ser discípulo y que quiera unirse a la misión y que deje la multitud, que deje lo que todos hacen, que deje de ser orillero, como decía un hermano. Porque todos lo hacen, porque pues no, empieza a hacer cosas que tú hagas y empieza a ocupar el lugar que Dios tiene para ti, es único. Por eso lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar. Deja de estar buscando oportunidades, de estar buscando posiciones, de estar buscando aprecio, reconocimiento. Es que el pastor nunca me pone a hacer. No, busca a Dios, sirve a Dios, no importa si te reconocen o no. Métete en la barca de Jesús, ponte en oración y dile: Señor, ¿será que esto es lo que quieres que yo haga? Y empieza a tener comunión con tu pastor, con tu líder, con tu anciano, para platicarle lo que tú piensas que Dios quiere que hagas. Va a haber otros en las barcas a lo mejor que también quieren ir. De repente lo peor sucede y viene la tormenta y peligra la misión. Pero estar en la misión de Dios es como el viaje ese. No siempre van a salir todas las cosas como esperamos, pero Dios va a estar ahí. Estaban obedeciendo a lo que dijo Jesús y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la tormenta. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y la tormenta casi los mata. Esas son las realidades de servir a Dios. El servicio real es así. Las tormentas nos vienen a todos y enfrentamos de repente debilidades y fortalezas, y es ahí donde realmente conocemos a aquel que nos llamó, que nos amó, que nos salvó. Y cuando lo conoces, generalmente te sorprendes y dices: ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y descubres su carácter, su naturaleza. ¿Y por qué los ángeles cantan: Santo, 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 Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso? Porque es donde nuestra fe falla y nunca lo conocemos si no nos esforzamos. Lo que te estoy invitando es a cruzar hacia el servicio real y que no te quedes donde estás perdiendo el tiempo. Y si estás sirviéndole realmente, entonces te vas a gozar también con este mensaje. Porque estamos siendo enfrentados constantemente con situaciones que nos retan. Esa es la vida del justo. Dice que cada vez va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y cómo crees que tienes victoria si no hay batallas? Tenemos que luchar contra eso. Enfrentarnos a nuestro enemigo. Y les dice Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Por el enemigo o por lo poderoso de Dios, verdad? Porque hay dos miedos. Uno es pecado y el otro es obligación. Yo debo de
no temer al enemigo, pero debo de temer a Dios. Y qué bonito temerle cuando lo voy conociendo, y es ahí donde somos probados. Y Jesús les dice, no tienen fe. ¿Por qué están atemorizados así? Está mal. Y cuando Jesús se levanta y ordena al viento parar, entonces tuvieron miedo del bueno. Y supieron lo que es temer a Dios en medio del mar. No en tierra de indios, ¿verdad? Pero en medio del mar. Cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, hay que entender, todos vamos a llegar con bien. En el camino pueden suceder cosas, pero son los momentos oscuros que hay que vivirlos recordando la palabra de Jesús cuando nos dijo, crucemos al otro lado. Habrá dolor, pero tiene que haber fe. Y preguntarnos a veces, ¿será bueno hacer esto? Y levantarse en fe. Ellos tal vez pudieron haber calmado las aguas, porque era la prueba de ellos, y ellos habían de confiar en Dios en esas noches de tempestad, porque es el mismo Dios de los días soleados. Es el mismo Dios que les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Y cuando están en la encrucijada más oscura, ellos tendrán que tomar la mano de Dios y sentir que Dios está ahí. Jesús sabía que esa tormenta iba a llegar y tenía la autoridad para alejarla antes de que los discípulos se asustaran. Para que no se asusten mis chiquitos, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué quería Jesús que pasaran por esa tempestad? Porque es la prueba de la fe. Era necesario que los discípulos atraviesen eso para medir su fe, para que aprendieran que Él siempre está con nosotros y Él es suficiente en cada situación y que no hay nada que rebase el poder de Dios. Y Dios permite en tu vida diferentes tormentas con diferentes propósitos para centrarte. En el caso de Jonás, Jonás estaba huyendo de servir a Dios, pero Dios le permitió una tormenta para centrarlo y poner otra vez el propósito de Dios en su vida y ir a lo que Dios le mandó. Pero Jonás era un discípulo, era un profeta. En el caso de Pablo le había dicho a los romanos, oren para que yo tenga un viaje placentero para ir a vosotros. Romanos capítulo 1, versículo 16, por ahí, no sé, o el del 8 en adelante. Oren para que mi viaje cuando vaya a Roma sea placentero. Tan placentero que lo arrestaron y se lo llevaron encadenado. Hizo una escala de varios años ahí encadenado en Cesarea, la marítima, y de repente se lo llevaron en barco y el barco naufraga. Y todos parecía que se perecían en ese naufragio cuando llegan a una isla. Y como tenían frío y estaban mojados, estaban juntando leñas, le muerde una víbora de las más venenosas. Y sacude la víbora en el fuego. Y ahí es donde todos los que habían venido para ver a los náufragos que habían estado en el mar, están viendo a Pablo. La atención les llamó, sobre todo que la víbora le había mordido, una víbora que ellos conocían ahí en la isla, era de la región, y sabían que era tan venenosa que dijeron, realmente escapó del naufragio y era uno de los presos, pero realmente tiene algo malo que hizo porque lo persigue la justicia. Mira, estamos esperando que se hinche, porque esa víbora en 1 hora o menos se muere la persona que le pica, le muerde. Y no pasaba nada. Y dieron las 2, y las 3, y las 4, 5, 6 de la mañana. Y Pablo en el fuego, feliz. No pasa nada. ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué mojarse? ¿Por qué aguantar la mordida de la serpiente? ¿Por qué pasar por todas estas situaciones? Porque Dios tiene un propósito con toda una isla. En este país, en Estados Unidos, gracias a Dios por Estados Unidos, oremos por los que gobiernan. Estamos muy cómodos. Mi debilidad, mis problemas,
Ya los quisieran otras personas de otros países. Sin embargo, como quiera debes de ser valiente, porque a veces esa comodidad tan buena que tienes es tu peor enemigo para servir a Dios. Y debemos de cruzar al otro lado para entender quién es Jesús, para experimentar las cosas que Jesús quiere que experimentemos, meternos en problemas que no teníamos. ¿Por qué estoy aquí? Porque amo al Señor y porque le sirvo. Ok, ya me acordé. Echarle ganas y seguir adelante. Porque tengo que pasar por situaciones. Y la pregunta es, ¿tú te metiste en esas situaciones o estás sirviendo a Dios? Porque también a veces servimos a Dios, entre comillas, en cosas que Dios no nos llamó. Ten cuidado de estar sirviendo a Dios sin Dios. Pero cuando servimos a Dios y estamos seguros de que Dios nos tiene en ese camino, seguramente siempre será con un propósito: compartir el Evangelio. ¿Por qué tiene que haber siervos de Dios? Porque número 3, aparte de ser discípulo, aparte de unirte a la misión de Dios, tienes que saber que el Evangelio no se entrega solo. No. Decía alguien, pues yo no puedo estudiar porque no se me da, no entiendo nada de matemáticas, y luego me metí a sociales, total, voy a entregar pizzas. Que bueno, las pizzas no se entregan solas. Gloria a Dios por tu servicio a la comunidad. Pero no importa si eres el científico más inteligente del mundo, o entregas pizzas en una moto o en un carro, ¿verdad? Que usan carros. Cuando Dios te llama, deja todo y sigue a Dios. No hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. Hasta lo cantas. El Evangelio no se entrega solo, y hemos de llevar el Evangelio a todas las naciones, pero empieza por cruzar. Empieza por tu reto. Empieza por lo que tienes adelante. Y pregúntate, Señor, ¿quieres que esté yo aquí o debería estar en otro lugar? Tierra a la vista, llegamos a Gadara. Ahora sí, a ver qué va a hacer el Señor Jesús. Nadie se convirtió, nomás el jobo, el loquillo del cementerio, el endemoniado. Para eso vinimos, Jesús. A eso vinimos hasta el otro lado a estas horas me hubiera dormido en la casa. A tales horas el Señor se le ocurre, vamos al otro lado. Resulta que se convierte en loco. Claro, hizo una obra bonita, pero ya no regresamos. ¿Se acuerda la palabra que le dije que me dijera? ¿De dónde iba a platicar? ¿De dónde iba a compartir? ¿Cómo era? Decápolis. Toda la economía de la región podía ser afectada. 2,000 cerdos se murieron. Vete de aquí, Señor, por favor. No vengas a incomodarnos. Vete de aquí, Señor. No nos importa qué obras grandes puedes hacer. Ni mi vida espiritual me importa. Lo que me importa son mis puercos. Se me mueren. Imagínate. Decápolis no es una ciudad. Son 10 ciudades. Por eso se llama así. Es una palabra compuesta. Y al otro lado del Jordán, no era un siervo para hablarle a una ciudad. Yo tengo una ciudad que ustedes me van a ayudar, y todas las iglesias de mis hermanos que están alrededor, oramos por Austin. Y tengo un pastor en Houston. Y hay otros pastores que no sé de dónde son, pero sé que a lo mejor están algunos por aquí. Y Dios va a mandar obreros a su mies. Pero para alcanzar 10 ciudades todavía nos falta. Este hombre, ese propósito que a lo mejor los discípulos decían, a eso vinimos. Porque tú nunca vas a entender totalmente el propósito completo de Dios. Porque sabes, la vida de Dios es por fe. Pero no te detengas cuando tú estés seguro de lo que Dios quiere para ti. Si esto significa que la economía sea afectada,
que tengas que cambiar puercos, que tengas que deshacerte de cosas. Hazlo, vale la pena, porque una persona vale mucho más que 2,000 puercos. A lo mejor los ecologistas no están de acuerdo, pero a Dios no le importa, porque todo es de Dios. Para Dios un siervo tiene mucho valor. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que cuando nos enfrentes a incomodarnos, nos enfrentes al cambio, que empiece esa lucha también a nivel espiritual, no solamente emocional nuestra. Entendamos que la realidad material no es más importante que la realidad que requiere fe. Señor, no permitas, Padre, que nos olvidemos de ti. Decídete, siervo de Dios, tú que me entiendes por el Espíritu Santo que te está hablando, a decir sí, a decir dejo mi comodidad, quiero vivir por fe. Dios es generoso y me ha llamado a ser generoso, a no ser egocentrista, que es lo contrario, el enemigo de Dios, a dejar el razonamiento mío para tener fe, para buscar ir hacia el propósito de Dios. No importa la tormenta, no importa el tiempo, si Dios dice ve, voy. Y atrevernos a subir y a cruzar al lado del servicio real, porque es ahí donde Jesús nos quiere. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por tu invitación. Gracias por invitarme a seguirte. Ayúdame a apreciar la invitación, a desafiar los retos, a entender, Señor, que cuesta seguirte, pero no hay mayor satisfacción y esperar el galardón de ti, Señor. En el nombre de Jesús, vale la pena gastar mi dinero, gastar mi vida, mi tiempo, mis talentos, todo lo que tengo en ti, Señor, en tu obra. No importa la cantidad de convertidos, no importa lo que yo esté viendo alrededor, no importa la oposición, Señor. Para el mundo es un fracaso, lo que para ti es importante, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a cruzar hacia el servicio real, a centrarme en tu voluntad perfecta, a querer lo que quiere tu corazón, en el nombre de Jesús. Porque a veces tenemos una mentalidad pobre y no queremos cruzar barreras por egoístas. Y en el nombre de Jesús, Padre, tú nos llamas hoy a extender tu reino, a reconstruir vidas rotas, a darnos, Padre, para servirte a ti. Que se vea tu fruto, que se conviertan personas, y que el día que tú veas el fruto de tu aflicción, hayamos cooperado en la sonrisa que tendrás en tu cara, Señor. Afligirnos un poco, afligirnos mucho, no importa, Señor, pero atravesar y cruzar hacia el servicio real, Señor. Que cuando tú dices crucemos al otro lado, recordemos que vamos a llegar y vamos a cruzar seguros, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él se lo merece. Él sea la gloria y la honra. Aleluya.